Institución del Cabildo de La Palma, que dejará hoy como presidenta a la nacionalista Nieves Lady Barreto, a la que veíamos en imagen, que cedía la palabra a Mariano Hernández Zapata, el consejero del Partido Popular. Estamos pendientes de todo cuanto allí ocurra. En un momento regresamos hasta allí, pero ahora dejamos de hablar de política para hablarles de nuestro reportaje de los lunes de hoy, en el que vamos a conocer cómo funciona los procesos de adopción. Vamos a analizar cómo ha cambiado la tendencia, además, en la última década. El número de adopciones internacionales ha bajado de una manera, además, considerable. Para que se hagan una idea, ha pasado de más de 100 a 8 el año pasado. Sin embargo, las nacionales se mantienen en torno a 50 al año. Fátima Plata, ¿hay alguna explicación sobre este cambio? Cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay varios factores para explicar este cambio de tendencia. Si nos fijamos en China, recordar que durante muchos años estaba prohibido tener más de un hijo en la unidad familiar. Eso provocó numerosos abandonos y orfanatos repletos. A rasgos generales, la política internacional es cada vez más exigente y además intentan que esos niños y niñas sean adoptados en el lugar de nacimiento, porque para ellos es más fácil adaptarse, ya que no cambia ni el idioma ni la cultura. Y en cuanto a las adopciones nacionales, que son las que se realizan en la propia comunidad autónoma, la tendencia prácticamente no ha variado, aunque eso sí, sabemos que hay miles de niños y niñas en riesgo de desamparo y en desamparo, y que son muchas las personas que desean formar una familia por esta vía. Una vía que no es sencilla, que no es rápida, ya que se puede llegar a tardar hasta 9 años. En este reportaje vamos a tratar de explicar en qué consiste este proceso, este trámite. Conoceremos a Andrés. Él y su pareja están a un paso, a un papeleo de conseguir la idoneidad, y también estaremos, entre otras personas, con Ana y Julieta. Ellas llevan 12 años juntas. No es un camino fácil, que pueden suceder muchas cosas en el camino, puede que no suceda y también lo tienen que aceptar, y es una cosa que uno tiene que trabajar, y que puede tardar muchísimo tiempo, que en el 99,9% de los casos sucede, se tarda mucho tiempo. Andrés y su marido empezaron el proceso de adopción hace 2 años y están a un paso de la idoneidad. Es duro porque te crea muchos altibajos, ¿no? O sea, nosotros cuando empiezas este trámite o esta aventura, lo hacemos todos porque queremos que nuestra familia sea un poquito más grande, queremos compartir nuestra vida con alguien más. Esto es un test psicológico con unas 700 preguntas, entonces bastante largo, se pasa muchas horas, pero además es bastante bueno, porque además saca temas de personalidad que además muchas veces uno no conoce. Para iniciar el trámite se deben cumplir unos requisitos que recoge el Código Civil, entre ellos ser mayores de 25 años y que la diferencia de edad entre el adoptante y adoptado supere los 16. Además, desde un primer momento, decidir si desean una adopción nacional o internacional. Ellos no tenían muchas alternativas. Nacional porque para parejas homosexuales, allá en los países donde la homosexualidad esté penada por ley, en cualquiera de su manera, no se puede adoptar, no nos dejan llegar a. En los últimos 10 años la tendencia ha cambiado de 107 adopciones internacionales en 2008 a tan solo 8 el año pasado. Que haya muchas adopciones no es bueno, porque que haya muchas adopciones quiere decir que hay muchos niños y muchas niñas que no están viviendo con su familia biológica, ¿no? Y no es lo natural en principio, entonces eso no es bueno. Pero que se hayan reducido a nivel internacional tiene que ver con que los distintos países han ido primando la adopción nacional, es decir, la adopción en su propio país en lugar de fuera. Entonces las exigencias son mayores. Y después que, bueno, pues que los niños y las niñas que están ahora en situación de adoptabilidad tienen características especiales, tiene que ver con que tienen mayor edad, con que puedan tener alguna discapacidad, alguna dificultad física. En esta década destaca el 2009 con 120 adopciones internacionales y el año 2012 donde empieza el descenso. Para las adopciones nacionales la cifra casi no ha cambiado, de 69 a 51 el año pasado. Tenemos un sistema excesivamente garantista con la familia biológica. Me parece que hay muchos niños y muchas niñas con posibilidades de tener una familia que no van a poder desarrollarse en la vida con su familia biológica y que
faltan recursos en la administración pública y en la dirección general, personas especialistas y personas que puedan atender las necesidades de los niños y las niñas. El 1 de noviembre del 2005. Ese día, vamos, fue maravilloso, estábamos todos esperando, entregaban 5 niñas ese día. La había visto en las fotos de la asignación, no la había visto antes y cuando entran las cuidadoras, cada una con una niña, y yo era, Julieta, Julieta, pero así, y claro, ella no se enteraba de nada. Y claro, y es porque su nombre era Wai Don Liu, es su nombre en chino, entonces digo, Wai Don Liu, Wai Don Liu, y ella, eso es como que miró. Lo que te vas a encontrar en la vida no tienes ni idea, pero tampoco lo tienes tú, ¿sabes? Ni con adopción ni con biológico, ¿eh? Es lo que el destino ya te marca, ¿no? Son riesgos que tenemos que tomar, como lo tomó mi madre conmigo cuando me tuvo. Ana y Julieta tienen mucha complicidad y han tratado siempre todos los temas relacionados con su adopción. Tú tienes tu mamá, una mamá en China, que ella te llevaba dentro y yo te fui a buscar. Tu mamá no pudo tenerte por sus circunstancias, por las situaciones en las que estaba. Mi madre a veces me pregunta si quiero ir a China a averiguar algo de allí y yo le digo normalmente que no me apetece. Yo siempre se lo digo a ella, hay que darle todos los días las gracias a su madre, porque sin ella no nos hubiésemos encontrado nosotros en el camino. A mí nunca me ha interesado, la verdad, saber el tema de mi madre biológica porque me conformo con mi madre, además de que fue ella la que me buscó y estoy feliz con ella. Y tampoco, la verdad, me ha interesado mucho volver allá. Prefiero viajar a otros lugares, la verdad. Y eso, estoy feliz aquí. Pues hay mucha gente que tiene mi edad o que incluso son mayores y que se plantean hacer su propia búsqueda de orígenes. Entonces, todas las personas que no fuimos adoptadas antes del año 89, no tenemos expedientes, porque las adopciones no dejan de ser contratos privados, ¿no? Todo lo que es posterior a esa fecha que te indico, bueno, pues tú como adoptado vas a la Dirección General, pides tu expediente y ahí tienes toda tu información. La ley de adopción se ha renovado este mismo año. Además de la norma estatal, cada comunidad autónoma se rige por su propia legislación. Irache, desde la voz de los adoptados, trabaja en buscar la fórmula de unificar los protocolos de búsqueda de orígenes que hay en las diferentes comunidades autónomas. No puede ser que en Andalucía sea un mundo y que en el País Vasco sea súper sencillo, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de unificar, porque al final todas las personas adoptadas entendemos que tenemos los mismos derechos. Para ser adoptados ha tenido que haber un abandono previo. Y ese abandono lo podemos discutir si ha sido un abandono o una cesión, pero hay un sentimiento de abandono, ¿no? Aunque a mí me dejaran en un hospital, aunque se pactara de alguna forma esa adopción, el sentimiento que tenemos es de abandono. Yo creo que eso es lo que compartimos. Al final, la percepción que tenemos nosotros como adoptados de ese feedback que pueda haber con la familia de origen puede marcarnos mucho, ¿no? Yo creo que es importante que seamos capaces de educar a nuestros hijos sin rencor a las figuras que en un momento determinado no pudieron o no quisieron hacerse cargo de ese menor. Han visto este reportaje de Fátima Plata con la que hemos querido hablar de este asunto que además siempre suscita algunas dudas, así que vamos a profundizar en esto, en el asunto de las adopciones con Ana Medina. La han visto en el reportaje, es presidenta de la Asociación de Familias Adoptantes y nos acompaña esta mañana, aparte de participar en ese reportaje. Buenos días, Ana, un placer saludarla. Buenos días. Este reportaje nos ha ayudado a entender muchas cuestiones, entre ellas el hecho de que adoptar a un niño no responde al deseo de unos padres de tener un hijo, sino al derecho de un niño a tener una familia, porque hay muchos que no lo tienen, ¿no?
Bueno, yo creo que es una de esas ideas fundamentales. Cada vez que las familias nos peleamos, sobre todo las familias que queremos adoptar, que queremos tener un hijo, nos peleamos y a veces confundimos lo que creemos que es nuestro derecho a tener un niño, por eso pues queremos que los tiempos sean rápidos, por eso queremos luchar porque las condiciones sean las mejores y no nos damos cuenta o se nos olvida un poco que es que no es nuestro derecho como padre o como madre, es el derecho de un niño o una niña que no tiene una familia a tenerla, con lo cual hay que priorizar sus necesidades y su realidad antes que la desesperación o los deseos que tenemos nosotros los padres y las madres. Si las familias entendemos eso, la familia y la sociedad en general, pues desde luego creo que damos un salto cualitativo importante. El derecho a tener una familia es el derecho de los menores y de las menores, no un derecho que tenemos las personas adultas, ¿no? Claro, y por eso se entiende pues lo que señalaba la propia Ana, ese tiempo es largo el que se requiere porque hay que asegurarse de muchas cuestiones, entre ellas que las familias entiendan lo que va a suponer una adopción, porque difiere mucho de tener un hijo biológico, sobre todo en concepción de determinadas ideas, ¿no? Sí, la realidad es que los niños y las niñas que están en situación de poder, de adoptabilidad, parten todos, lo decía Irache en el reportaje, parten todos de algo común, y es que no pueden vivir con su familia biológica por razones diversas, pero eso ya lo llevan para siempre con ellos, ¿no? Entonces, los padres adoptivos, las madres adoptivas, tenemos que ser capaces de entender esa realidad. Entonces, no es una paternidad, una maternidad normal, suponiendo que existiera la normalidad en la paternidad o maternidad, ¿verdad? Pero no, tiene una serie de condicionantes y tenemos que ser muy conscientes y estar muy preparados para poder asumir eso, porque tenemos que darle la respuesta que nuestros hijos no han tenido antes. No podemos volver a fallarles, tenemos que ser capaces de entender su realidad desde su visión y su experiencia de vida, ¿no? Y de ahí que yo sí creo, y desde AFAI defendemos que debe ser muy garantista con los derechos de los niños y de las niñas. Es decir, no hay que correr, tampoco hay que alargar los tiempos, ¿no? Pero no hay que correr porque hay que garantizar que la familia pueda dar esa respuesta a los niños. Precisamente desde la asociación que usted preside, pues se ha editado una guía para muchas familias en las que se habla de esos mitos que rodean, por así denominarlos, a este proceso de adopción tan complicado y tan importante para cada familia. Y entre ellos hablan de que buscar los orígenes, y lo veíamos también un representante en el reportaje, es algo natural, lógico, que no debe ocultarse o no debe impedirse a una persona adoptada, ¿no? Bueno, claro que no. Nosotros en el calendario que hemos publicado este año hemos dedicado un mes, cada mes a una idea, a ir intentando romper mitos, y este es uno. Yo creo que cada vez menos, y sobre todo cuando es adopción internacional también, porque la evidencia de la adopción está clara, ¿no? Pero es que todos tenemos derecho a conocer nuestros orígenes. Los niños, nuestros niños no pueden sentir que querer saber o tener información sobre su origen puede hacerme daño a mí como madre o como padre, porque entonces en ese caso, ¿qué pasa? Que nuestros hijos se retraen y aunque sigan queriendo conocer, porque están, aparte de que sea su derecho, tienen esa necesidad, pues no se atreven y empieza ese conflicto de lealtades entre, bueno, pues mis padres adoptivos, que son los que me han cuidado, que me han querido y han estado aquí, pues no quiero hacerles daño, ¿no? Entonces, no. Los niños, todas las personas tenemos derecho, tanto los que somos adoptados como los que no, todos tenemos derecho a conocer nuestros orígenes, a saber de nuestra familia, a saber de dónde venimos y a tener toda la información que requiere. Y eso en ningún caso atenta ni tiene nada que ver con el amor que puedan sentir nuestros hijos hacia nosotros como familia, con lo cual no solo no debemos sentirnos amenazados, sino incluso debemos favorecer que nuestra hija o nuestro hijo se sienta cómodo y sienta que si tiene ese deseo y si quiere saber, puede contar con nosotros para acompañarle o para compartir sus inquietudes o sus preocupaciones. Señora Medina, en este calendario para derribar mitos también se habla
de ese momento en el que a lo mejor las cosas no vayan tan bien al principio entre familia adoptante y el niño o la niña que llega. Evidentemente las personas no se pueden devolver, no son un regalo. ¿Hay periodos de adaptación? ¿Cómo se plantea esta circunstancia? ¿Qué puede ocurrir en alguna familia que no haya el entendimiento que se esperó en un inicio? Bueno, en el calendario nosotros, esa frase que hemos puesto, que los niños no se devuelven. Bueno, eso es de perogrullo, pero es verdad que en el lenguaje a veces nos equivocamos y entonces hablamos como si fueran cosas, y es que no lo son, son personas. Las personas no se devuelven. Es verdad que el proceso puede ser difícil en un momento dado. Entonces, en el periodo hay un periodo de adaptación cuando empieza la convivencia, en la que la administración y los profesionales de la administración nos acompañan para ir viendo cómo va funcionando, si nos vamos adaptando, ir solventando las dificultades. Eso existe y está bastante regulado en los primeros momentos del primer año. ¿Qué pasa? Que hay veces que todo funciona, fluye súper bien y llegan momentos como la adolescencia, que suele ser, por una cuestión evolutiva, una etapa de mucha revoltura. En ese momento la administración no te acompaña normalmente, es decir, no está regulado ese acompañamiento, que nosotros desde AFAIC además defendemos que debía seguir acompañando durante todo el periodo de adolescencia hasta que los niños y las niñas sean adultos, ¿no? Pero en ese momento suele pasar que volvemos a entrar en conflictos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, igual que todas las personas, igual que yo, igual que cualquiera, en ese periodo empezamos a revolvernos y empezamos a intentar buscar ese espejo biológico que no vemos en nuestros padres adoptivos. ¿Por qué? Pues porque no son nuestros padres biológicos, ¿no? Y eso puede generar en los niños y en las niñas o en los adolescentes pues esas dificultades y generar ciertos comportamientos que requieran de un acompañamiento mucho más cercano desde la comprensión de su identidad, de esa búsqueda de identidad que tiene y desde que comprendamos que es necesario que eso lo gestionemos bien, ¿no? Entonces, claro que hay que acompañarlo. Desde luego, lo que no podemos hacer o no debíamos hacer es rendirnos, sino seguir luchando por ellos. Ellos ya vivieron una situación en la que alguien se rindió por las razones que fueran y desde luego los padres adoptivos debíamos estar a la altura de la decisión que tomamos y seguir luchando. No es fácil, pero nadie ha dicho que la maternidad y la paternidad sea fácil. Desde luego, pues vamos a dejar aquí a Ana Medina, que es presidenta de la Asociación de Familias Adoptantes, y sobre todo con esa idea que hay muchos mitos que hay que derribar y sobre todo ese asociacionismo de esos padres ayuda a las familias que se estrenan en este proceso tan complicado y tan gratificante como es el de la adopción. Ana Medina, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ya saben que durante la mañana estamos hablando con presidentes de los cabildos que han tomado ya posesión de sus cargos, algo que iremos haciendo a lo largo de la semana.